Listo. Vamos a iniciar entonces la grabación de este encuentro. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro sincrónico del momento uno de nuestra materia Ética y Ciudadanía de este 29 de septiembre del año 2022. Saludo a Rocío, que está en este momento conectándose, las personas que también se irán conectando a medida que pase el tiempo, y de igual manera a todos y todas los que estarán escuchando esta grabación. El objetivo del día de hoy es hacer algunas orientaciones con relación ya a la recta final que inicia nuestro proceso de este momento número uno. Entonces, la idea un poco, como les comenté en el primer encuentro, que les invito, por favor, si alguno de ustedes no ha escuchado el primer encuentro, que lo ubiquemos. Les he enviado el mensaje en masivo a través del aula, en donde les he compartido la grabación de nuestro primer encuentro, de igual manera en nuestro grupo de Skype, en donde explicamos al detalle cada una de las características de la guía de actividades y de la manera como subir el archivo y demás, ¿no? Esta segunda, como les comenté, tiene el objetivo principalmente de hacerles unos ejemplos, hacer, digamos que un ejemplo concreto de si yo fuera un compañero de ustedes, ¿cierto? Bueno, ¿cómo haría mi participación en el foro? Y de una manera muy detallada el tema de la citación de las normas APA, que es un aprendizaje súper importante para todos y todas, independientemente de la materia en la que nos encontremos. Entonces, quiero que sea un espacio pues muy concreto. La idea también es que no convertirlo esto también en un material muy práctico. Entonces, la idea es que no nos vamos a demorar 1 hora y media, 2 horas, ni mucho menos. La idea es que sea un material muy concreto que nos pueda servir para poder observar, para poder revisar y poder ajustar. ¿Listo? Entonces, Rocío, no sé si tú tienes alguna duda, alguna inquietud, ya que afortunadamente me acompañas en este momento. Sí, claro. Lo que pasa es que en la guía dice que uno tiene que hacerle comentarios a los demás compañeros sobre su postura. Entonces, yo ahí tengo que comentar sobre la situación del dilema del compañero y después hacerle captura de pantalla y ajustarle el trabajo. Ajá, sí, Rocío, o sea, la Nada más. respuesta de tus compañeros, ¿no? Entonces hay dos opciones. Bueno, la primera es a la respuesta que haga tu compañero o compañera con relación a el mismo u otro dilema, puede ser que posiblemente no corresponda al mismo dilema que yo escogí. A esa respuesta, la idea es que hagamos una retroalimentación, generemos un diálogo, ¿listo? No tanto en sentido de decir, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, compañero, muchas gracias. No, sino que precisamente desde este ejercicio que venimos trabajando, pues que podamos alimentar desde posturas, desde reflexiones propias que nosotros hemos también tenido, desde algún reflexión o elemento que hayamos encontrado en los podcasts o en el lobby, ¿sí? Para alimentar también ese diálogo, es generar un diálogo con los compañeros, ¿listo? Entonces, a esa respuesta que tú le haces a tu compañero, siempre la idea es que pues nos nombremos, ¿no? Apreciado David, apreciada María José, apreciado Carlos, ¿cierto? Con relación a tu respuesta, mi consideración es la siguiente, ¿cierto? Entonces, ese es el pantallazo que entonces nos dejaría en la identificación, ¿cierto? Entonces, un pantallazo con relación a nuestra participación sobre el dilema y las respuestas a las preguntas detonadoras, ¿cierto? Otro pantallazo que estaría relacionado con las respuestas a las preguntas del OBI de labrarse el carácter, ¿cierto? Otro pantallazo que estaría relacionado Discúlpame. con, dime. Ahí sí me puedes orientar qué debo hacer ahí con las preguntas en el lobby. ¿La debo también socializar en el pantallazo? O sea, en el foro, perdón. En el foro, por supuesto, ¿sí? Yo ahí les dejé las preguntas, ¿no? Las dos preguntas sobre labrarse el carácter y
hagamos unas respuestas a partir de esos de las preguntas, las respuestas también en las preguntas del foro, respondemos las preguntas sobre el dilema ético y retroalimentamos y generamos diálogo a nuestros compañeros. ¿Listo? Esas son como las tres actividades que tenemos que hacer al interior del foro. Y esas son las evidencias. Puede hacer que se nos vayan dos pantallazos, por ejemplo, en las respuestas porque son muy amplias, entonces queda demasiado pequeño. Sin embargo, como ustedes se van dando cuenta, pues yo he ido prácticamente el 90% de todas las respuestas, hago algún tipo de retroalimentación. Hay algunas, digamos, ya, digamos que son más de términos lógicos, pero siempre hay una comunicación conmigo, es decir, yo vengo haciendo el seguimiento de la participación de ustedes. Entonces, la idea es que todas las participaciones se desarrollan en el foro y las evidencias son las que vamos a subir en el archivo. ¿Listo, Rocío? Sí, listo. Entonces, no, eso era lo que no tenía claro, porque si no estoy mal en la guía no está esa última parte que tú estabas comentando sobre esas preguntas. No, las preguntas las generamos cada uno de los tutores, ¿sí? Pero en el foro, tú sabes que de tener en cuenta es también ver los tiempos, ¿no? Recordemos que bienvenida Adriana, el tiempo, listo, se finaliza el 4 de octubre. Estamos hablando del martes 4 de octubre. Pero la intención es que por favor antes de 2 días, o que podamos nosotros, mi sugerencia es al menos 2 días antes de el cierre del foro para que los compañeros puedan hacer retroalimentación de nuestras respuestas y nosotros podamos hacerle retroalimentación. ¿Listo? Es decir, siempre voy a tener muy en cuenta en términos de valoración sus aportes. Estoy muy contento porque ha habido una participación muy activa de parte de prácticamente el 90% de todos los foros. Ha habido participaciones, hay foros muy activos, otros que hay presencia, ¿cierto? Muy pocos son los que aún no han participado. Súper bien porque eso es uno de mis criterios, nuestras, nuestras participaciones oportunas. Por favor, 2 días antes máximo participemos en el foro para que por lo menos haya la posibilidad de que tus compañeros te lean y te puedan hacer retroalimentación. El foro está abierto hasta el 4 de octubre a las 11:55 de la noche. Si tú me haces las respuestas y haces todo el ejercicio a las 11:50 de la noche, bueno, y me envías todo y subes, pues ahí va a estar la retroalimentación, ahí van a estar las evidencias. Sin embargo, no va a ser oportuno porque no hubo la posibilidad de que yo te hiciera alguna retroalimentación, te dijera, oye, puedes mejorar esto por aquí, puedes hacer esto por acá, que igualmente tú participaras en el foro. La valoración va a haber, obviamente, y si está bien desarrollado, pues muy posiblemente vas a aprobar esta valoración, pero no va a ser una valoración excelente, ¿sí? Entonces, esa es mi invitación, pues que no nos dejemos esto a lo último. Recuerden que muchos de nuestros cursos, Otra preguntita. dime, Rocío, Con referente a las preguntas que hay que responder, tienen que ser basadas en y el el logro. programa de Adela Cortina. Sí, exacto. Entonces, algo que yo les he venido mencionando es que las respuestas sobre los dilemas éticos no solamente partan de mi posición, de lo que yo pienso, sino que vincule algunos elementos que aparezcan en los dos podcasts. ¿Sí? Eso es una valoración que yo también tengo en cuenta. O sea, que realmente nosotros usemos los recursos de la unidad, no solamente que sea, no, yo no le colocaría el medicamento a Elena porque me dice porque no estoy de acuerdo con la eutanasia y me parece que eso no debe ser así. Bueno, hay una participación, está bien, hay una consideración tuya de tus propios sistemas de valores. La idea es que logremos también usar nuestros aprendizajes. ¿Listo? Entonces, sí, Rocío, precisamente este es el ejemplo que les voy a dar ahorita. ¿Cómo hacerlo, digamos? Eh, más en términos técnicos de cómo hacer la citación. Pero sí, Rocío, tienes que escuchar los dos podcasts, sacar ideas centrales y en el momento de tú responder tu pregunta, vincularlo también con algunas ideas y elementos que encontraste en los dos podcasts.
En, en el anexo debemos colocar referencias bibliográficas o no. Exacto, sí. Ya les voy a mostrar eso, pero la idea es que en el en el anexo que ustedes suben por el entorno de evaluación, la idea es que tenga una lista de referencias y ahí ustedes identifiquen con normas APA los elementos allí. Ya les voy a dar el ejemplo. ¿Listo, Rocío? Que es lo que sobre Listo, por todo me favor. interesa en este ejercicio. Rocío, si tienes alguna otra duda, porfa, escúchate el primer encuentro sincrónico, que fueron 50 minutos explicando detalladamente cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, para que también te fluya mucho, te invito a que Listo. escuches. No, era que Yo les voy a dejar tenía la también duda sobre un mensaje. las referencias APA, sobre las referencias Ajá, listo. bibliográficas, porque ahí en el anexo pues no dice referencias, sino solamente está la primera hoja donde dice que tenemos que colocar los pantallazos. Ajá. Pero recordemos que todo trabajo académico, Rocío, todo tiene que tener una lista de referencias. ¿Sí? En cualquier materia, en cualquier ejercicio. O sea, una de las características de los trabajos académicos y en este ambiente universitario es el manejo de nuestras referencias. No se puede ir un trabajo sin referencias, a menos de que fuera un trabajo, no sé, desde su opinión. Pero si existe algún tipo de instrumento de recurso, sí o sí tiene que haber lista de referencias, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, muy bien. No sé, Adriana, si tienes alguna duda. Si no, voy a compartirles pantalla de esta presentación. ¿Listo? Em, para que precisamente abordemos un poco ese ejercicio. Recordarles nuevamente, tenemos entonces la finalización de de este momento. ¿Me pueden confirmar si ya están viendo la pantalla? Sí, claro, ya se ve. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver unas características generales de lo que nos invita este momento uno. Nuevamente les recuerdo, si tienen, escuchar también el encuentro número uno, que ya ahí hice el asunto de la exploración de la exploración del aula, de cómo, cuáles son los artículos, vimos la guía paso a paso, cómo subir en el entorno en el entorno de evaluación el texto y demás, ¿listo? Entonces, quiero mostrarles y voy a mostrarles un ejemplo. Recuerden, ¿qué tenemos que hacer? En las generalidades de la entrega, rápido, un resumen rápido, estudiar detalladamente el lobby y los podcasts del programa radial éticamente disponibles en la unidad uno, en el entorno de aprendizaje, ¿cierto? Debemos seleccionar uno de los 5 dilemas éticos que se presentan a continuación y debe explicarse en el foro las razones y argumentos de dicha selección. ¿Vale? Y responde a la clase no te recuerde que las dos preguntas, las que están alojadas en tu foro, cada uno de sus foros, que se requiere para forjar un buen carácter que según la cortina permite alcanzar una resolución de problemas pertinentes y así el disfrute de una vida buena y justa. La segunda pregunta, la ética se basa en unos principios con pretensión de universalidad que toda cultura y pueblo debería poseer. Exponga alguno de estos principios y dé un ejemplo. ¿Listo? Entonces, esas son las generalidades de nuestra entrega, explicado muy al detalle en nuestro primer encuentro sincrónico, que les invito, por favor, si no lo han escuchado, a que lo escuchemos. Ahora vamos al ejemplo, ¿listo? Entonces, aquí el ejemplo es que somos compañeros, ¿listo? Yo soy también Carlos Rincón y soy estudiante de el curso de Ética y Ciudadanía, ¿listo? Estoy en el grupo 2330 y he decidido escoger el dilema ético número 3, ¿cierto? Acerca de Gloria, la auxiliar de enfermería, ¿no? De la situación de Elena, que está viviendo una situación
digamos, de salud muy grave que le afecta su calidad de vida, ¿no? Y que la lleva básicamente a desear, pues, finalizar, digamos que esta situación de vida que tiene en este momento por unos dolores muy profundos y una cuestión muy compleja, ¿no? Y nos genera una serie de preguntas, ¿no? Entonces, dentro de las respuestas de las preguntas generadoras, entonces recuerden que nos aparecen varias preguntas allí. Entre ellas, si yo fuera la enfermera, aplicaría, Elena pidiéndome a mí que por favor con un dinero le aplicara unos medicamentos para que detuviera su sufrimiento, sí, hay la posibilidad de realizarlo, si yo lo realizaría o no lo realizaría. Entonces, esa es el ejemplo que les voy a poner, es con base en la respuesta a esa pregunta. Entonces, miren el calado de solo una pregunta para que nos demos cuenta cómo espero y esperamos que quede la discusión. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el podcast? Ah, bueno, el ejemplo que voy a colocar es cómo voy a usar basándome en el podcast número 1, ¿listo? Del curso Éticamente, en donde está el profesor Amaya, que es el, el- el- el entrevistador, ¿cierto? Y varios profesores de la red ética, entre ellos el profesor Balseiro, que es uno de los exponentes, ¿no? Entonces, ¿qué escribo yo en mi respuesta? Entonces, arranco yo respondiendo de la siguiente manera. Como lo expresa Adela Cortina, entonces, ojo, aquí dice, citado en Amaya 2020. Bueno, entonces, ¿dónde esta citación en Amaya yo la tendré que encontrar en la referencia? Siempre en una cita intertextual según el manual de normas APA, que recuerden yo les compartí a ustedes en el primer mensaje de bienvenida, ¿cierto? Ahí también les hice y les compartí el manual de normas APA que les pido encarecidamente que lo aprendan, ¿sí? Y aprenderlo, esto no es del otro mundo, simplemente hay que leer, es un manual, ¿cierto? Y como manual, pues simplemente un manual de instrucciones, hay que seguir el paso a paso. No tiene mayor complicación, no es nada del otro mundo, simplemente hay que seguir los pasos que nos dice. El podcast, ¿listo? Es conducido por Amaya. Entonces, según el manual, nosotros tenemos que, y ya lo vamos a ver, tenemos que incluir el nombre del entrevistador, ¿cierto? El apellido, perdón, y el año en que se desarrolló. Entonces, citado en Amaya, entonces, como lo expresa de la Cortina, citado en Amaya 2020, permite diferenciar, la ética permite diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Es decir, nos brinda herramientas para tomar una elección basada en los principios morales. En este caso, la justicia. ¿Sí? Este escenario de injusticia que está viviendo Elena, ¿cierto? No solo por su abandono familiar, sino principalmente por su situación de salud y de sufrimiento que está viendo. Entonces, a partir de ahí, la ética a mí me permite, ¿cierto? Tomar una distancia, me permite tomar una elección. O sea, la ética está basada principalmente en la toma de decisiones, ¿no? Que nosotros como sujetos articulados a un acuerdo social tomamos. ¿Listo? Entonces, en este sentido, la ética se establece como una frontera que se oponen a los flagelos y a los escenarios de injusticia, a Maya 2020. Acá lo que estamos haciendo es eh, exclusivamente basarnos en este podcast. Como en este caso, la situación que experimenta Elena, al no poder acceder a una muerte digna, como lo consagra la sentencia C-233 de la Corte Constitucional, hace que recaiga una responsabilidad en la enfermera que no le corresponde, aunque eso no signifique que la situación de vulneración no se mantenga. Es decir, no aplicaría el medicamento. Yo no aplicaría el medicamento. No lo aplicaría porque no es mi responsabilidad, pero eso no significa que no haya una situación de flagelo e injusticia para Elena. Elena debería poder tener la opción, el Estado debería garantizarle la opción de una muerte digna, ¿sí? Según la Corte Constitucional, ¿cierto? Que ha avalado la muerte digna como derecho, ¿listo? Independientemente de que sea una enfermedad terminal o no, ¿sí? Entonces miren aquí cómo estamos haciéndolo. Estamos una ley completamente para acá.
voy a hacer ese ejemplo. Yo aquí, ¿qué estoy haciendo? Yo no estoy copiando y cortando y pegando, y parafraseando. Y me voy a permitir que escuchemos. Vamos a escuchar el podcast. Solamente son 30 segundos y se van a dar cuenta exactamente yo de dónde tomé esta idea. La tomé en el minuto 4 con 30 segundos en en la explicación que hace el profesor Balseiro. ¿Listo? Entonces vamos a verlo un segundito para que veamos. Entonces voy a compartirles. Mm, Estamos viendo la pantalla. ¿Me confirman? No sé si me estás escuchando. Voy a escuchar estos 30 segundos de este es, ¿cierto? Vamos a escuchar 30, 40 segundos. Que la ética permite diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, invitando así a escoger el camino a seguir. Recordemos que la ética, al estar íntimamente ligada a los valores morales, como el respeto, la honestidad, la justicia, debe entenderse como esa línea que separa el bien del mal. En ese sentido, la ética, impone unos estándares o unos modelos que van en contra de unos flagelos que hoy vivimos constantemente en nuestras sociedades. Listo. Como se dan cuenta, hay una idea central, ¿cierto? Que nos acaba de decir el profesor Balseiro, que basándose en lo que plantea de la cortina, ¿no? Que la ética se plantea, ¿cierto? Como tal. Miren lo que yo hago en eh, el escrito. No estoy cortando y pegando exactamente lo que dice el profesor, sino que intento en el podcast, ¿cierto? Y miren lo que yo digo. Entonces, como lo expresa de la cortina citado en Amaya, permite diferenciar, la ética permite diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. ¿Sí ven? El profesor Pero dijo eso, pero no estoy diciéndolo estrictamente como lo está diciendo, pero sí lo estoy citando. Mire, es decir, nos brinda herramientas para tomar una decisión de principios morales, en este caso la justicia. En este sentido, la ética es de injusticia, como en este caso la situación que experimenta Elena. Miren, esas las dos ideas, ¿listo? Primero, que la ética nos permite diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Lo que es virtuoso, lo que es bondadoso y lo que afecta, digamos, las libertades o evita, digamos, un buen vivir, ¿cierto? Y un segundo, que la ética también se establece como una frontera, como un lugar que nos permite tomar decisiones. No son las palabras exactas del profesor Balseiro, pero él es el que lo está diciendo. ¿Sí ven lo que estoy haciendo? Escucho el podcast, en mis palabras, interpreto lo que está planteando el autor y lo tejo en función de mi explicación. ¿Vale? Entonces, y construyo el punto. ¿Dónde encontré la sentencia C233? Hice una búsqueda, ¿cierto? A partir de Internet, buscando la ley, ¿cierto? Que permite la muerte digna en el país y encontré que es la sentencia de la Corte Constitucional C233 del 2021. ¿Listo? Entonces, miren cómo está escrito. No estamos hablando de 5 o 6 párrafos, pero miren que si estoy usando el material, ¿listo? Estoy citando correctamente intertextualmente, ¿listo? Y estoy tomando una posición, pero no solo desde lo que yo pienso, sino también
desde las posturas que nos presentan los autores, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se cita, ¿vale? Entonces, si nosotros nos dirigimos, ¿cierto? Si nosotros nos dirigimos al manual, ¿cierto? De normas APA que yo les compartí a ustedes. Acá se los vamos a ver un pantallazo, ¿cierto? El archivo es el que yo les entregué a ustedes en mi primer mensaje, ¿cierto? Que es una guía de citación y referenciación de las normas APA séptima edición. Entonces yo digo, bueno, listo, yo tengo un podcast. ¿Cómo cito yo un podcast? Entonces voy, ¿cierto? Evidentemente ya leeré toda una de las partes, pero voy y busco, bueno, venga a ver cómo son lista de referencias, referencias de recursos. Ah, mire, me dice, ¿cierto? Que en la página 50, ¿cómo debo citar un podcast? Entonces, nos vamos a la página 52, ¿cierto? Y aquí me dice, ¿cómo debo citar en la lista de referencias eh, un podcast, ¿cierto? Que primero debo colocar el apellido o los apellidos del anfitrión, es decir, de la persona que está llevando el programa, en este caso nuestro programa Éticamente, ese programa lo dirige Luis Amaya, el profesor Luis Amaya. Entonces, bueno, Amaya, pero ojo, también el entrevistado es el profesor Balseiro. Entonces, ya tengo esos dos nombres. ¿Cuál es el título del post? Que debo colocar el título del programa, ¿cierto? Del capítulo, que debo colocar el nombre de la plataforma URL, el nombre de la plataforma y la URL. ¿Listo? Entonces, vuelvo a mostrar, ¿cierto? Es un poco para que se den cuenta de dónde se saca la información. Y nos vamos. ¿Cómo citamos en podcast, cierto? Entonces, la misma información que les estoy planteando. Entonces, si me voy en esto, me dice el apellido. Entonces, el apellido es Amaya Luis, ¿cierto? Entonces, primero el apellido completo, coma, y solamente la inicial del nombre. Amaya L, coma, y Balseiro, que es el profesor entrevistado, B, punto. ¿Listo? Aquí, perdón, se me va una comita. Listo. Balseiro, coma, B. Entonces ya, primer elemento que me dice que debo tener los apellidos, ya tengo los apellidos. Ahora me dice el título del post, el título del programa, ¿cierto? Miramos el título del programa y es, ¿sabes qué es la ética? No se me olviden, ¿cierto? ¿Sabes qué es la ética? Listo. Y entre corchetes, podcast. Muy bien. La siguiente parte me dice, nombre de la plataforma, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre de la plataforma? Entonces, el nombre de la plataforma es Programa Radial Éticamente número 1. ¿Bien? Y me dice adjuntar la URL, ¿cierto? Y la URL, pues básicamente es la URL que encontramos el programa, ¿listo? Entonces, si yo voy acá, estoy leyendo y me dice Amaya 2020, venga a ver, voy a la lista de referencias. Ah, mire, aquí está Amaya, Amaya 2020. ¿De dónde fue que Carlos sacó la información? Ah, vea, del podcast, ¿sabes qué es la ética? Ok, perfecto, listo. Y de hecho me manda directamente el pantallazo. Sigamos. Entonces vemos que aquí hay una, ¿sí ven? Primera información, Amaya 2020, que es el podcast. Ahora vamos a ver cómo se cita en la lista de referencias esta ley, la C-233 de la Corte Constitucional. Entonces me dice que cómo citar los textos jurídicos, de igual manera ustedes lo encuentran en el manual, igualito ahí, sí, textos jurídicos me dice, tengo que colocar el nombre del tribunal, la sala que se expide, el día, el mes y el año en donde se da esta ley, el número de la sentencia y el apellido y la inicial del nombre del magistrado ponente. Entonces, tenemos la Corte Constitucional de la Sala Plena, ¿cierto? Acá quiero mostrarles, se dio el 22 de julio de 2021 la sentencia C-203 y acá, les quiero mostrarles rápidamente
donde de dónde, digamos, eh, hemos identificado esa parto, ¿cierto? Y mire por acá, la encontré en esta página de internet, aquí me dice Corte Constitucional, me dice que coloque nombre, ¿cierto? El expediente, la sentencia, ¿cierto? La fecha, miren que acá me dice 22 de julio 21 y me dice que el magistrado, mira, es Diana Fajardo Rivera. Ah, bueno, entonces tengo toda esa información. Entonces, Diana Fajardo Rivera, ¿cierto? Entonces me dice que debo colocar el apellido Fajardo, coma y punto. Y listo. Corte Constitucional de la Sala Plena, 22 de julio de 2021, sentencia y Fajardo. Y aquí ya tendríamos nuestra lista de referencias. ¿Listo? Entonces, primera parte. ¿Cómo trabajar el tema? Lo vemos aquí. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con relación a el asunto de las listas de referencias. Todo claro hasta ahí. Ahora, entonces, quiero mostrarles también el documento, a la pregunta que me hacía Rocío al inicio, ¿cierto? Que era relacionado con ya el documento como tal, ¿cierto? Es decir, las evidencias que debemos subir. Que debemos subir al entorno de evaluación, ¿cierto? Máximo 4 a las 11 de la noche, ¿listo? Entonces, me permito compartir pantalla. Y básicamente lo que tenemos que hacer es los pantallazos de las respuestas, ¿listo? A las preguntas y a las participaciones que hemos hecho en todo el ejercicio, ¿listo? Entonces, obviamente acá es de ustedes, su código, su centro, ¿cierto? El programa académico, ética y ciudadanía, nombre del tutor, Carlos Andrés Rincón Arias, ¿cierto? Entonces, nombre, ética y ciudadanía, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estuviera en la sede nacional, ¿cierto? Tu código, tu nombre completo, ¿cierto? Nombre del tutor es Carlos Andrés Rincón Arias, ¿cierto? Y fecha de presentación del trabajo, pongamos 30 de septiembre. Muy bien. Entonces, como se dan cuenta, hay una serie de pantallazos. Yo acá les estoy haciendo el ejemplo de algunos pantallazos de mis participaciones en términos generales. ¿Listo? Muy sencillo. Recomendaciones. Que sea uno o dos pantallazos de las respuestas sobre el dilema ético. Que sea uno o dos pantallazos sobre las respuestas de las dos preguntas sobre el hobby, labrarse el buen carácter. Y que sea uno o dos pantallazos sobre la retroalimentación que le hacemos a nuestros compañeros. Recuerden,
cada respuesta que tengamos de nuestros compañeros tenemos que ingresar, ¿cierto? Y hacer una retroalimentación, responder, pero responder de una manera asertiva y constructiva, no solamente diciendo me parece bien que hayas participado, sino, por ejemplo, en mi caso, viendo el dilema, pues yo podría plantear, sí, precisamente como yo lo desarrollé en mi pregunta, la ética nos muestra que se configura también en una herramienta para que nosotros tomemos nuestras decisiones y unas decisiones basadas no únicamente en lo que yo considero, sino que lo que yo considero en contraste con una serie de normas y de prácticas sociales que se van construyendo colectivamente. Siempre relacionadas en torno a unos principios universales que nos permitan un mejor vivir, una sana convivencia, unos principios de democracia y de respeto por la vida, de justicia, ¿cierto? De respeto por la existencia del otro, que son los principios que nos constituyen como sujetos éticos. ¿Listo? Entonces se dan cuenta, acá están las preguntas, los pantallazos, ¿listo? Y la lista de referencias. ¿Vale? Que es básicamente la misma que acabamos de construir a partir del ejercicio. Este archivo es el que tendremos que subir en nuestro entorno de evaluación antes del 4 de octubre a las 11:55 de la noche. Apreciados y apreciadas. Entonces, bueno, estos son un ejemplo concreto que les quería hacer para que lo tengamos muy claro. Yo estoy muy atento a los foros. Por favor, las personas que aún no hemos participado, tenemos que hacerlo ya. O sea, el tiempo se nos agota. Eh, recuerden que se nos disminuye el ejercicio. Yo estoy muy activamente en el foro, a veces entro el fin de semana, pero recuerden que mi horario son de lunes a viernes, entonces sábado y domingo, pues si bien ustedes pueden participar, por supuesto, pues mis respuestas se harán en días hábiles de lunes a viernes. Entonces, pues a la medida que las personas han venido participar su retroalimentación, les invito a que precisamente vinculen el tema del podcast, hago algunos avances, pero entonces les invito por favor a que, pues bueno, hagamos ese ejercicio de una manera bien profunda. Recordarles también que a partir del 5 de octubre, del miércoles 5 de octubre, arrancará nuestro momento 2. Muy pendientes entonces también del foro y de las distintas actividades que arrancaremos. Abriremos el foro de discusión eh, relacionado también con la segunda etapa de la reflexión sobre los dilemas éticos, ¿listo? Y también de nuestras preguntas orientadoras y generadoras. Bueno, entonces, bueno, mis apreciados, apreciadas, agradezco mucho la participación de Rocío, de Adriana y de todos los compañeros y compañeras que están escuchando esta grabación. Quedo muy atento a cualquier duda o inquietud y mucho ánimo en esta recta final del momento 1. Saludos y que tengan un excelente día. Hasta luego.